Imagina un pedazo de novelón monumental en el que se narra el surgimiento, desarrollo, decadencia y destrucción de uno de los tantos pueblos latinoamericanos que existen y cuya historia, pese a los diferentes enclaves geográficos, parece seguir siempre un idéntico patrón de acontecimientos aciagos. Ahora imagina que esa misma historia te cuente a su vez las peripecias de una casta familiar durante un periodo de 100 años que abarcan en total 7 generaciones, cada una de ellas con los conflictos propios de los tiempos que le tocaron vivir y con los conflictos personales de cada individuo particular. Súmale a todo esto que, de entre las líneas del libro, te asalte repentinamente el reflejo de una realidad histórica que abarca desde Punta Arenas hasta Tijuana, plagada de interminables pugnas políticas, religiosas, sociales, morales y éticas. Por si fuera poco, agrégale una generosa cantidad de acontecimientos fantásticos, muertos que deambulan libremente entremezclándose e interactuando con los vivos, leyendas populares y eventos sobrenaturales. Todo lo anterior escrito con proporciones bíblicas. Ah, y mucho, pero mucho amarillo. ¿Qué nos queda entonces? Pues nada más y nada menos que la única e inigualable 100 perros años de soledad de Gabriel García Márquez. Quédate para descubrir todo lo que se esconde detrás de las líneas de esta obra maestra. Soy un libro adicto más y tú has llegado hasta este oculto rincón literario de YouTube denominado Book Universe. Cien años de soledad latinoamericana. Como ya te habrás percatado, 100 años es una obra sumamente compleja. El aura mítica que la envuelve es superada solo por la leyenda de los 18 meses en que el buen Gabo la escribió maquinalmente, rodeado junto a su esposa e hijos de unas precarias condiciones financieras que los obligó a empeñar hasta el perro. Bueno, no, el perro no, ese fue Stallone, pero sí la mayoría de sus cosas de valor. La trama general sería la siguiente. El matrimonio Buendía y Guarán, conformado por José Arcadio y Úrsula, se establecen junto con otro puñado de familias jóvenes en un apartado rincón de la sierra. Así nace el poblado perdido e insignificante de Macondo. El matrimonio Buendía tiene 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, nombres que se repetirán con una que otra alteración a lo largo de las generaciones subsecuentes. Asimismo, se replicarán una y otra vez los temperamentos de los José Arcadios y los Aurelianos, siendo los primeros prácticos, arrojados y emprendedores, mientras que los segundos son más bien retraídos, herméticos y revolucionarios. Estoy haciendo algo revolucionario. La familia muestra desde el inicio una cierta tendencia al incesto que finalmente será consumada en los personajes de Aureliano Babilonia y su tía Amaranta Úrsula en los últimos días de la familia y de Macondo. El pueblo será arrancado de raíz por un huracán que acabará con el último de los Buendía y por lo tanto con la totalidad de la estirpe. ¿Y qué tiene eso de complejo? Te estarás preguntando si es que aún no lo has leído, y tienes toda la razón, pero recuerda que te lo he contado escuetamente resumido. Los sucesos que vive cada una de las generaciones de los Buendía son variados e innumerables. Además, la historia no está contada de manera totalmente cronológica como el resumen que te he hecho, sino que saltaremos en la línea temporal una y otra vez, de manera que los personajes del pasado seguirán conviviendo con los del presente a lo largo de la novela. Estoy haciendo algo revolucionario. No obstante, la magia no termina ahí, pues muchos de los personajes del libro también continuarán viendo estos espectros en su propia realidad. Veo gente muerta. Recordemos, por ejemplo, cómo la familia, excepto el coronel Aureliano,
sigue viendo al fantasma del patriarca José Arcadio atado a la sombra del castaño. Los repetitivos temperamentos de Arcadios y Aurelianos son también parte medular de la novela, de manera que las virtudes, vicios, errores y obsesiones son igualmente transmitidos de generación en generación. Esto no se cumplirá en Los Gemelos, donde los nombres aparecen cambiados debido a una serie de confusiones en la infancia, rectificándose final e irónicamente por una nueva confusión cuando sean sepultados. El pueblo de Macondo constituye por sí mismo un personaje más de la novela. Presenciamos su nacimiento con la llegada de Úrsula, José Arcadio y compañía. No pasará mucho tiempo para que sea descubierto por una comitiva de gitanos ambulantes liderados por Melquíades, personaje también importantísimo del que hablaremos en un momento. A Macondo no tardan en extenderse los incansables, pegajosos, dilatados y octópodos tentáculos de la llamada civilización. Así tenemos la entrada de la religión de la mano del padre chocolatero y levitador Nicanor Reina, la súbita irrupción de las regulaciones gubernamentales y las diferencias políticas con la llegada de Apolinar Moscote, la explotación laboral y ecológica, el capitalismo rapaz y la represión armada disfrazados de progreso económico que arriban a bordo del ferrocarril amarillo repleto de entusiastas emprendedores gringos. Presenciamos luego la decadencia del pueblo con la masacre de los trabajadores de la compañía bananera, el abandono de las plantaciones por parte de la firma norteamericana y el diluvio ininterrumpido de 4 años, 11 meses y 2 días que terminará cargándose todas las tierras de Macondo, así como la casa Buendía. Luego tenemos a los gitanos, quienes visitarán continuamente la comunidad haciendo demostraciones de los grandes avances científicos propios de la época. El primer José Arcadio se obsesionará tan enfermizamente con los artilugios de Melquíades que pasará sus últimos días amarrado a un castaño en un estado de aparente locura. De igual modo será Melquíades quien deje escrita la historia de los Buendía en sus misteriosos pergaminos en sánscrito. Dichos escritos obsesionarán a todos los aurelianos de la familia, siendo finalmente Aureliano Babilonia quien los descifre. Sin televisión y sin cerveza, pero pierde la cabeza. Y esto no he visto que nadie lo diga abiertamente, pero en este punto podríamos inferir que lo que hemos estado leyendo, es decir, el libro que tenemos en nuestras manos, se trata en realidad de una traducción de los documentos de Melquíades, del que se nos dice que había escrito la historia de la familia hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación. Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos de modo que coexistieran en un instante. Gracias, Gabo, gracias. Una cosa sumamente desconcertante que a mí me ha estado quitando el sueño con obsesión aurelianesca es la elaboración de un árbol genealógico ascendente a partir de Úrsula. Se nos dice que Úrsula y José Arcadio eran primos, de ahí el arraigado temor de ella, instigado por su madre, de que de aquella unión salieran iguanas o cuando menos un bebé con cola de cerdo. Por la tenacidad de la madre de Úrsula para impedir la consumación del matrimonio Buendía y Guarán, podemos inferir que no es en ese nivel, es decir, en el de los padres de Úrsula, en el que se da el surgimiento de los lazos sanguíneos comunes a ambas familias. Por tanto, el comienzo del parentesco debe darse al nivel de los abuelos, pero ¿cómo puede ser eso posible? Supuestamente las relaciones entre los parientes de Úrsula y los Buendía comenzaron con los bisabuelos de ambos, es decir, con el aragonés bisabuelo de Úrsula y el criollo bisabuelo de José Arcadio. No obstante, el nombre de la abuela de Úrsula es Tranquilina María Miniata Alacoque Buendía. ¿Cómo puede haber ya un parentesco en la generación de los abuelos si el aragonés, ya con esposa e hijos, acaba de conocer al criollo cultivador de tabaco don José Arcadio Buendía, quien vivía en la ranchería de mucho tiempo atrás?
y por tanto podríamos inferir que era ya también hombre hecho y derecho, posiblemente casado y con hijos. Por si fuera poco, otra frase termina por enredarlo todo aún más. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. ¿Quiénes son los tataranietos de ambos, aragonés y criollo? Pues sí, José Arcadio, el coronel Aureliano y Amaranta. Amaranta no se casa, el coronel se casa con Remedios Moscote, que no tiene parentesco alguno con ellos, y José Arcadio se casa con Rebeca, cuyo origen es incierto, y solo sabemos que es prima en segundo grado de Úrsula, así que es posiblemente ella, Rebeca, a quien pueda referirse la frase la tataranieta del aragonés. Aún así, la frase en el contexto en que la encontramos carecería de peso, pues aún no conocemos a Rebeca y además de la unión de ella y José Arcadio no hay ningún descendiente, por lo que el que se casen o no resulta indiferente para la historia familiar. Así que si alguien sabe la respuesta a estas interrogantes, que nos las deje en los comentarios. Yo por mi parte, como dijo el sabio catalán al abandonar Macondo, ahí les dejo esa mierda. Si este video te ha gustado, dale like y toca la campanita para que no te pierdas de todo lo que se esconde detrás de las líneas de tus libros favoritos. Pero, ¿qué dices que aún no te has suscrito? Hazlo, que no cuesta nada y me ayudas enormemente a mantener este canal. Subscribe now. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram y Facebook. Yo soy un libroadicto más como tú. En el futuro nos veremos, así que hasta ese día, no pares de leer.